Están pasando cosas terriblemente anómalas en este país. Terriblemente anómalas. Y da igual la bandera que cada cual tenga en el balcón o en el corazón para saberlo. El otro día se encarceló, se metió en un furgón policial a la mitad de un gobierno legítimo, guste más o guste menos, entre mofas de la Guardia Civil, los mismos que le llamaron osito hace unos meses a nuestro compañero y presidente Oriol Junqueras, sin consecuencias. Seguramente les acabarán dando una medalla. Y eso no hace falta ser independentista para saberlo, que es una barbaridad. No hace falta ser republicano. Da igual la lengua que hables, da igual el apellido que tengas y da igual el pueblo del que vengas, para saber que es terriblemente anómalo. Porque la pregunta que nos tenemos que hacer, la única pregunta que cabe es ¿quién será el siguiente? ¿Quién será el siguiente? Porque ahora, y hace ya mucho antes, fueron a por los independentistas republicanos vascos y ahora van a por nosotros. Pero un día pueden ir hacia periodistas críticos, sindicalistas, pacifistas, humoristas. Y forma parte de nuestra responsabilidad interpelar a todo el mundo y decirles que esto es una lucha por los derechos civiles de todos y que da igual a quién votes, da igual las siglas que tengas, la única pregunta que cabe hacerse es quién será el siguiente. Y vienen tiempos duros, vienen tiempos en el que fascismo campará a sus anchas. Y muchos de vosotros que estáis hoy aquí y que ya peináis canas, lo sabéis perfectamente. Tiempos en los que decir la verdad costará más que nunca y tendrá un coste personal, político y mediático. Pero algunos de nosotros, por responsabilidad a qué y a quiénes representamos, desde el ayuntamiento más pequeño de este país hasta la institución más grande de Europa, no dejaremos de hacerlo. Y decir la verdad es decir que Borrell no es un ministro, es un hooligan, un militante de ultraderecha. Un militante de la plataforma de ultraderecha Sociedad Civil Catalana que nosotros aquí conocemos perfectamente, por mucho que blanqueen en sus teles. Decir la verdad es decir que Borrell estafó a los accionistas de Abengoa. Y eso no hace falta ser independentista para saberlo y pedirle que vuelva a la cueva de la que salió. Vienen tiempos duros en los que decir la verdad tendrá un coste político, personal y mediático, pero no dejaremos de hacerlo por respeto a qué y a quiénes representamos. Y decir la verdad es decir que un preso político es nuestro compañero Raúl Romeva, recibiendo a demócratas de todo el mundo en Lledoners. Y que un político preso es el ladrón Rodrigo Rato en Alcalá Meco. Eso es decir la verdad. Decir la verdad tendrá un coste más que nunca, pero no dejaremos de hacerlo. Y decir la verdad es decir que los peligrosos no son los CDRs. Los peligrosos no son los comités de defensa de la República, por mucho que lo diga Espejo Público. Los peligrosos son los comités de defensa del IBEX 35 y los conocemos perfectamente aunque vayan de azul, de naranja y ahora de verde. Eso es decir la verdad. Decir la verdad es decir que no sois unos golpistas. Que vosotros, lo siento, que vosotros no sois los golpistas. Golpista no es nuestro compañero Jordi Cuixart. Golpista es Billy el Niño, el torturador fascista, tomándose un vino en una comisaría de la Policía Nacional en Madrid.
Eso es decir la verdad. Decir la verdad tendrá un coste, pero no dejaremos de hacerlo. Y decir la verdad, independientemente de la bandera que tengas en la cartera, es decir que son unos salvajes. Que es una salvajada tener a 5 violadores sentenciados en la calle y a 9 demócratas en la cárcel. La manada lleva toga. Son tiempos en los que decir la verdad costará más que nunca, pero por respeto y por responsabilidad a aquella a quienes representamos, no dejaremos de hacerlo. Pasa algo curioso últimamente en el Congreso de los Diputados. Bueno, pasan cosas muchas veces muy curiosas, pero hay algo curioso, que es que son 2 de momento, los 2 jinetes del apocalipsis, facha, que da el tercero que entrará, Abascal probablemente, nos llaman golpistas. 15, 16, 17 veces en cada pleno. No pasa nada. Ahí no pasa nada. Es cuando el inmenso Joan Tardá o algunos de nosotros le decimos, bueno, pues entonces usted es un fascista. Entonces se para todo. Claro, Ana Pastor para el pleno, lo saca del acta, evidentemente la prensa luego en el pasillo te pregunta que por qué te pasas tanto las formas. Cuesta mucho decir la verdad, y decir la verdad es seguir diciéndole a esa gente que los fascistas son ellos, y que miren al techo del Congreso y verán los tiros de Tejero, y sabemos perfectamente que aquel día del año 81 se hubieran abrazado. Los golpistas son ellos. Hay algo muy perverso que se está diciendo en torno al republicanismo, al independentismo catalán, y se han dicho cosas muy perversas, pero yo creo que esto es lo más perverso, y es que nosotros somos los responsables del auge del fascismo. Muy perverso. Nosotros conocemos perfectamente al fascismo. Lleva 11 años aquí barnizado, se llama Ciudadanos, y dice cosas tan bestias, pero que les compran sus medios de comunicación, como que el idioma que yo estoy hablando hoy aquí está perseguido, amenazado en este país. Espero que no haya unos Mossos de Escuadra esperándome fuera. En un país, y a John, en un país que tuvo un presidente cordobés llamado José Montilla, en un país que tiene a una líder de la oposición jerezana llamada Inés Arrimadas, y lo decimos con orgullo. Decir la verdad es decirle a todo el mundo que Ciudadanos no es la representación de los trabajadores gallegos, vascos, andaluces, extremeños que llegaron a esta tierra y la levantaron con sus manos. Ciudadanos, decir la verdad, es decir que Ciudadanos es la representación de los caciques que los echaron a patadas. Pero nosotros conocemos perfectamente al fascismo, y es muy perverso que se nos acusa a nosotros de la presencia, por ejemplo, de Vox en Andalucía. Nosotros les conocemos perfectamente. De hecho, sabemos que Vox es Ciudadanos a las 4 de la mañana, un Ciudadanos desinhibido, pero les conocemos perfectamente, y lo que pasó en Andalucía no es culpa nuestra. Igual que tampoco están en camino de hacerlo, pero tampoco somos culpables de Trump, de Bolsonaro, de Salvini o de Orbán. Lo que pasó en Andalucía es culpa de la abstención, del votante de izquierdas, que no se siente representado por partidos, que no se siente representado por partidos que querían asaltar los cielos en platós de televisión, y que hoy nos echan la bronca por llevar camisetas en el Congreso. Nosotros, aquella cúpula que está todo el día con el puño en alto, y no es una orden para ellos, sino que es una excusa, y nos dice que a ver si nos calmamos, que esta gente está muy nerviosa, les decimos hoy aquí en Badalona
que al fascismo no se le apacigua, se le combate y se le destruye. En política a veces conviene tener la mirada larga y la espalda ancha. Y no conozco a nadie con la espalda más ancha que Joan Tardá. Y hay una frase de la cual se hace mofa. Muchos de vosotros seguramente la habéis sufrido, la estáis sufriendo, que es eixamplar la base. Conviene recordar algo. Primero, que ser más no es malo, sobre todo si no renuncias a quién eres. Pero conviene recordar que la primera persona que dijo eso no fue Joan Tardá, no fue Marta Rovira, no fue Oriol Junqueras. Fue el presidente legítimo de este país, Carles Puigdemont, cuando salió afortunadamente de la cárcel de Berlín. Y lo dijo frente a 155 micros. Y ser más, ensanchar la base, significa interpelar, significa hablar con el socialismo catalanista que queda. Gente, buena gente, vecinos, amigos, familiares, que votan a un partido que tuvo unas siglas gloriosas, pero que les da tanta rabia y tanto asco como a nosotros ver a Iceta haciéndose una selfie con Albiol. Gente, buena gente, vecinos, amigos, familiares, que votan a un partido con la nariz tapada, a su partido con la nariz tapada. Y muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos votado a nuestros partidos con la nariz tapada. Y hubiéramos agradecido que alguien desde un atril frente a un micro nos dijera: tú eres de los nuestros. Nosotros hoy aquí les decimos a todos esos que nos da igual, repito, la bandera que tengan en el balcón o en el corazón. Si comparten los valores de la justicia social, de la libertad, de la democracia y del antifascismo, son de los nuestros. Para acabar, barro para casa. Algunos de nosotros tenemos el enorme honor y responsabilidad de representar desde el ayuntamiento más pequeño de este país hasta la institución más grande a un partido con 88 años de historia impoluta, con un presidente fusilado por el fascismo, con un presidente encarcelado por el fascismo, con una secretaria general en el exilio por el fascismo, con 20 cargos a esto de entrar en la cárcel por el 1 de octubre. Lo decimos con respeto, pero con determinación. Todo el mundo recuerda dónde fue la Guardia Civil el 20 de septiembre. Todo el mundo lo recuerda. Yo aquí os pido que no aceptéis lecciones de nadie, ni de republicanismo, ni de izquierdas, ni de independentismo, porque somos Esquerra Republicana de Cataluña. Y para acabar, viva Andalucía libre, gora Euskal Herria eskatuta, viva l'ICCIB, visca els països catalans!